Así que si ya estamos, Christopher, largamos nomás. Esto es como en el hipódromo. Largaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Fíjate. Y no queremos olvidarnos, entre todos los que llegaron, nosotros que vinimos de Escobar. No, lejísimo. Salimos anoche para llegar. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se ve esto. ¿Se ve ahí? 4 regalos que nos dejó la pandemia. Yo quiero desafiarte a que esta mañana vos puedas decir, Señor, gracias por la pandemia. Y la pandemia nos sacudió, ¿no? Nos sacudió fuerte. Pero la pandemia ha tenido algunos beneficios, yo creo muy importantes. Si yo voy a compartir 4 regalitos que nos ha dejado. Señor, queremos que en esta mañana vos nos ministres al corazón. Gracias, Señor, por las siervas, por los siervos que has reunido en esta mañana. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, el Rey, el Señor. Señor, trae ánimo, trae renuevo, trae, Señor, sanidad, trae nueva visión, trae, Señor, palabra de vida a nuestros corazones. Sabemos con toda certeza, Señor, que vos nos vas a hablar porque sos un Dios que se deleita en comunicarse con su pueblo. Pero te pedimos, Señor, danos oídos para escucharte y danos un corazón para obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tiene Santiago un texto muy interesante. Dice, si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a una persona que se mira en un espejo. Linda analogía esa. Yo quiero que vos pienses por un momento por qué nos miramos en el espejo. Los que somos lindos nos miramos porque nos gusta ver qué lindo que sos, ¿no es así? ¿Por qué nos miramos en el espejo? Para peinarnos. ¿Y por qué necesitamos mirarnos en el espejo para peinarnos? Los que se pueden peinar, porque hay algunos que ya, ¿verdad?, se le volaron las chapas. Pero, ¿por qué necesitamos vernos en el espejo cuando nos peinamos? Para ver cómo quedamos. Yo, por ejemplo, cuando me ato los cordones no necesito un espejo. ¿Por qué? Yo me agacho y miro y los puedo ver. Pero ¿cuál es el problema? No tengo panza, dice Joel. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no puedo sacarme el ojo y mirar a ver cómo me quedó el pelo. Entonces, ¿el espejo qué hace? El espejo me muestra lo que yo no puedo ver con mis propios ojos. Y Santiago, ¿qué nos dice? Que la persona que se mira en el espejo y después se fue igual, ¿para qué perdió tiempo? ¿Para qué fuiste al espejo? Si viste que tenés el pelo parado y no lo vas a arreglar, ¿para qué te molestaste en ir al espejo? Yo quiero sugerirte, mi amado, que la pandemia fue como un espejo para nosotros. En la pandemia tuvimos la oportunidad de enterarnos quiénes éramos. Nos sacudió la pandemia. Y en la pandemia pudimos ver cosas que no habíamos visto antes. Vos que tanto decía que amaba a tu familia y que linda la familia, hay que convivir con la familia dentro de la casa 5 meses. O 1 año. ¿Verdad? Uno descubrió que no era tan amoroso como pensaba. O que no era tan paciente como uno creía. O que no era tan confiado en el Señor
como uno pensaba. La pandemia fue dura porque la pandemia nos dejó medios desnudos. Y nos encontramos con aspectos de nuestra vida que nos desanimaron un poquito. Yo quiero sugerirte que la oportunidad de vernos tal cual somos es muy buena. Si vos pensás en el momento en tu vida en que le entregaste tu corazón a Jesús, esa decisión fue justamente porque te viste tal cual eras. Y te viste que en tu fragilidad, en tu pequeñez, en tu pecado, no podías solo y le pediste a Jesús que te ayudara. ¿No es así? La conversión es el resultado de vivir lo que le tocó vivir a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo que echara las redes y sacó todas las redes? Se tiró al lado de Jesús y le dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Todas las veces que yo pueda verme tal cual soy, he recibido un regalo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el verme tal cual soy me permite hacer un giro en la vida como el giro que hice cuando me convertí. Me permite agarrarme del Señor y decirle: Señor, necesito que me cambies, necesito que me transformes. Porque si no, estoy destinado a ser de esta manera por el resto de mi vida. Quiero sugerirte a vos que el Pedro que vemos después de haber negado a Jesús es un Pedro que es mejor que el Pedro antes de negar al Señor. ¿Por qué? Porque el Pedro antes de negar al Señor es un Pedro que estaba engañado. Él creía que lo iba a seguir a Jesús a todos lados. Después se dio cuenta que no era tan así. Descubrió su fragilidad y descubrió cuánto necesitaba de la gracia del Señor para su vida. Quiero compartirte muy brevemente un concepto que yo observo en la vida de muchos de los siervos de Dios en la palabra. Si nosotros pudiéramos ilustrar lo que es la vida de los grandes varones, las grandes mujeres de Dios, podríamos identificar dos momentos en su vida. El momento en que recibieron un llamado y otro momento en el cual se cumple ese llamado en la vida de ellos. Y muchas veces entre el llamado y el cumplimiento hay una distancia, no es inmediato. Déjenme ilustrárselos. Acá tenemos algunos líderes: Abraham, José, Moisés, David, Juan el Bautista, Jesús, Pablo. Ahí al final iría tu nombre. ¿Está bien? Y yo quiero que ustedes piensen en la edad en la cual estas personas fueron llamadas, ¿verdad? Abraham fue llamado a los 70 años, José a los 17, Moisés digo a los 40. Vos decís: no, está equivocado, porque Moisés el Señor lo llamó cuando estaba en el desierto. Pero yo quiero sugerirte que cuando Moisés vio a ese egipcio que maltrataba al hebreo, fue el Espíritu el que conmovió su corazón. Lo que pasa es que Moisés no entendía que la obra de Dios se hace con las herramientas de Dios. Y respondió a esa inquietud, porque Dios nos conmueve frente a la injusticia, pero él respondió de manera carnal frente a esa injusticia. Cuando Dios lo vuelve a llamar a los 80 años, lo vuelve a llamar a hacer lo mismo que quería hacer cuando tenía 40. Trabajar para liberar al pueblo de la opresión del faraón. Ahí está David, Juan el Bautista, Jesús, Pablo. Y quiero que miren ahora los números del otro lado. Abraham
Su llamado fue convertirse en padre de una nación. Tenía 99 años. José, que tuvo el llamado de convertirse en primer ministro y salvar a su pueblo, tenía 30 años cuando lo nombraron primer ministro. Moisés tenía 80. David, que fue ungido rey, no llegó a ser rey hasta los 30 años, pero ya era rey delante de Dios. Jesús, Juan el Bautista, tuvieron su llamado cuando estaban aún en el vientre de sus madres. Los dos tenían 30 años. Pablo, nos dice la palabra, que pasó 14 años antes de que Pablo volviera a Jerusalén y empezara a ministrar. ¿Qué es lo que quiero que observes acá? Mira estos números en rojo. ¿Cuántos años pasaron para Abraham? 29 años. Y vos te inquietás cuando no se te conecta el internet a la página que vos querés. Pasaron 2 minutos y estás nervioso. ¿Qué pasa que no me abre la página para ver cómo salió Boca River? O Racing Independiente, obvio, Racing Independiente. ¿Y cómo salió Racing Independiente? ¿Juegan todavía? Sí. Qué malo, qué terrible. Bueno, no, vamos a seguir adelante. Talleres y Belgrano, digamos, para no meter mucho. 40 años, 14 años David, 30 años Juan el Bautista, 30 Jesús, Pablo, 14 años. Miren esto, amados. Tiempo promedio, 24 años entre el llamado y el cumplimiento. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estaba sucediendo en la vida de estas personas durante ese tiempo de espera, como dice el pastor Joel? ¿Sabe dónde estaba esta gente? En la escuela del desierto. ¿Qué es la escuela del desierto? Es el lugar donde Dios trabaja con nuestro corazón. Y en el desierto, la herramienta principal que usa el Señor son las crisis, las dificultades, las adversidades, el sufrimiento, las lágrimas. En ese tiempo Dios estaba trabajando en el corazón de estas personas que Él había llamado. ¿Por qué? Quiero decirte algo, mi amado. No es lo mismo tener el título de pastor que tener el corazón de pastor. El título de pastor te lo puede dar cualquiera, ¿verdad? Sí, no, hicimos una ceremonia, me impusieron mano, me nombraron pastor. Pero el corazón de pastor se trabaja en el desierto. Y nosotros necesitamos pastores, no solamente que tengan el título, sino pastores que tengan corazón de pastor, como el corazón de Jesús. Que se conmueven ante el sufrimiento y la dificultad de la gente, como pasaba con el Señor. Para eso Dios usa las crisis. Y por eso me atrevo a decir, mis amados, que la pandemia fue muy buena, porque la pandemia nos permitió seguir trabajando en nuestros corazones. David dice en un salmo: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste, ¿qué dice? Porque lo necesitaba. Es decir, fuiste severo conmigo, Señor, me trataste con dificultades porque lo necesitaba. Con mi esposa todos los días pasamos tiempo en la palabra, orando juntos. Y una de las frustraciones que tenemos es nuestra incapacidad para vencer las mañas de la carne. Y le pedimos al Señor: Señor, transfórmanos.
porque queremos ser como Jesús. Y la forma en que Dios nos hace como Jesús es precisamente trabajándonos en los espacios donde vivimos tiempos de crisis. Así que el primer regalo que nos dejó la pandemia es la oportunidad de vernos tal cual somos. Y viéndonos tal cual somos, poder presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, sigue obrando en nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén. Nos asustó un poco lo que descubrimos de nosotros mismos, pero nos hizo bien. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, ¿se acuerdan de esta escena de dos discípulos que iban caminando hacia Emaús después de que Jesús hubiera resucitado? Y dice que Jesús se puso a caminar al lado de ellos, pero ellos no lo reconocieron. Esto para mí es muy triste. A veces yo escucho a las personas que me dicen: el Señor no me habla. Y yo me pregunto, ¿será que el Señor no te habla o que vos no lo escuchás? Porque estos dos, era el Señor el que les estaba hablando, pero ellos no sabían que era el Señor el que les estaba hablando. Iban por el camino con Jesús al lado de ellos y no lo sabían. Pensemos en esto en un momento. Antes de la cuarentena, nosotros habíamos limitado nuestra vida espiritual a lugares y horarios específicos. ¿Vieron que tenemos ese concepto? Hay un momento del día que es espiritual. Hay otro momento del día que le pusimos un nombre. Es para la vida, ¿cómo le decimos? Secular. Momento de la mañana cuando tomás mate con Jesús es espiritual. Cuando estás en la fábrica, cuando estás en el trabajo, cuando estás dedicándote a la carpintería o a lo que vos haces, ese no es un momento espiritual. Me estoy dedicando al quehacer de todos los días. Momento que estamos reunidos es espiritual. Momento que volvemos a casa no es tan espiritual. Teníamos ese concepto. Momento del devocional, tiempo espiritual. Momento de la reunión, tiempo espiritual. Y los momentos entre esos momentos espirituales, ¿qué nos pasaba? Andábamos por la vida distraídos, porque creíamos que Dios atiende en ciertos horarios. Y que Dios se mueve solamente en ciertos lugares. Pero mire lo que dice el autor de Proverbios. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. ¿Dónde encontramos la sabiduría? Justamente en los lugares que nosotros decimos que no es espiritual. El lugar donde haces las compras, el lugar donde te cruzás con tus vecinos, el lugar donde estás con tus compañeros de trabajo, el lugar donde desarrollás tu vida cotidiana. La pandemia nos sacó los lugares espirituales. Quería hacer un devocional y tenés 3 hijos, 4 hijos que andan correteando por ahí, no tenés ni un placar para esconderte un ratito, para encontrarte con el Señor. Quería ir a la reunión y no hay reunión. ¿Y ahora qué hago? Tengo que vivir 2 años sin conectarme con el Señor. Nosotros caminamos con el Dios de las interrupciones. ¿Qué tiene que ver esto? El Dios que vemos revelado en la palabra es el Dios que se te manifiesta cuando estás en la fábrica. Es el Dios que te habla cuando estás en la parada esperando el colectivo.
El Dios que por ahí te visita cuando estás con esos parientes que no son creyentes y hay unos cuantos que se tomaron unos fernet y están pasados de vuelta. Es el Dios que obra en los espacios donde nosotros nos movemos. Jesús construyó mucho ministerio en base a las interrupciones. No salían los discípulos a llamar a la gente, va a haber una reunión de milagro y sanidad. Si Jesús iba por la vida y se le presentaba una oportunidad y la aprovechaba. A veces lo interrumpían como esta mujer con el flujo de sangre y mientras atendía a esa mujer aparecía otro y lo interrumpía sobre la interrupción como Jairo. A Jesús no le molestaban las interrupciones. Porque Él entendía que Dios atiende las 24 horas del día y se mueve todos los días de la semana. ¿No es así? La pandemia nos invitó a descubrir a Dios en el desorden de la vida cotidiana, ahí en el lío de tu casa. Acá estoy, no me busques en otro lado. Acá estoy en medio de tu casa con tus chicos correteando por ahí, con el perro que ladra, con los vecinos que hacen ruido. Acá estoy. La pandemia nos invitó a tirar por la ventana nuestros horarios para conectarnos con el Señor. Animarnos a decirle al Señor en medio de una comida, revélate. Señor, acompáñanos acá en la mesa. O en medio del trabajo, mientras estoy llenando una planilla o estoy haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, decirle al Señor, sorpréndeme, Señor. Es que no queremos ser como esos dos discípulos que caminaban y no sabían que Jesús les hablaba. Yo quiero subirme al tren y saber que capaz que Dios me dice algo. Quiero ir a la parada y estar atento porque quizás el Señor me quiere mostrar algo. La pandemia nos reveló el potencial que tienen los espacios ordinarios de la vida. Vos podés estar en el supermercado eligiendo un detergente y el Señor ahí te puede ministrar. ¿No es así? Hasta se le puede ocurrir alguna de esas cosas que solo se le ocurren al Señor, que está ahí y le dice, decile a este de al lado que yo lo amo. No, Señor, ahora no, me estoy apurado, tengo que terminar las compras. Ese es nuestro Dios que nos interrumpe. Amén. Si yo sé que Dios se conecta conmigo en todos lados, entonces puedo caminar con Dios, no importa dónde esté. Son buenas noticias esas, ¿o no? Consideren, dice el autor de Hebreos, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. La pandemia nos mostró otra cosa. La pandemia nos mostró que las batallas más importantes de la vida se pelean acá en la cabeza. La pandemia trajo ansiedad, temores, miedos, problemas económicos. Todos esos problemas son comunes a la vida. Pero cuando nosotros dejamos que ese problema se meta en nuestra cabeza, en nuestro corazón, hace estragos. Y la pandemia nos mostró
que las batallas más importantes se ganan o se pierden en la cabeza. Si nosotros no tomamos cautivos nuestros pensamientos nos toman cautivos a nosotros. Ahí está nuestro desafío más importante. Y yo quiero recordarte la exhortación de Hebreos capítulo 12, dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. La exhortación me la da a mí el Señor. Me dice que yo tengo que fortalecer mis manos y mis rodillas débiles. Si yo oro y le digo al Señor, te pido que me fortalezcas, estoy pidiéndole al Señor que haga algo que en realidad Él quiere que yo lo haga. Es mi responsabilidad hacer eso. Y yo quiero sugerirte en esta mañana un camino por el cual podemos hacer ese trabajo. Ustedes conocen este texto de Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre que he leído ese texto yo he pensado, si yo le hablo la palabra de Dios a Joel, yo voy a despertar fe en él. ¿No es así? Y por eso nos gusta andar hablándole la palabra a los que están a nuestro alrededor. Pero mire que hay otra forma de mirar este texto. ¿Y qué pasa si yo en vez de hablarle la palabra de Dios a Joel, me la hablo a mí mismo? Es más fácil hablarle la palabra a los demás, ¿no es así? ¿Qué pasa si yo proclamo la palabra de Dios a mí mismo? También produce fe en mí. ¿No es así? Miren lo que hace el salmista. El salmista se mira en el espejo. ¿Y qué hace? Se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Con quién está hablando? Está hablando solo. Y luego se tira la oreja. Espera en Dios. Se exhorta a sí mismo. Yo tenía un pastor muy querido, muy amigo en San Juan, José Luis, un varón de Dios, una topadora trabajando para el Señor. José Luis a veces iba a la reunión con su, ¿cómo le llaman? Consejo ministerial, los colaboradores. Y capaz que a vos te toca. Viste que hay colaboradores que tienen el don de apagarte la fe. Son bomberos, ¿viste? Vos le proponés una idea y dicen, no va a funcionar. Sacan el matafuego de abajo, no sea que te entusiasme mucho con las cosas del Señor, ¿verdad? Y él a veces volvía de las reuniones con su equipo desanimado. Porque con compañeros así, pero no va ni a la esquina. ¿Saben lo que hacía José Luis? Te dice, este está loco. Se encerraba en el baño. Los chicos le golpeaban la puerta. Papá, queremos usar el baño. Ya, decía él, se escuchaba que hablaba de adentro. Le digo, ¿qué haces en el baño? Me predico fe a mí mismo. Porque Dios me llamó a caminar por fe. Y cuando mi alma, frente a las dificultades como la pandemia, mi alma empieza a llenarse de temor, yo tengo que decirle a mi alma, ¿por qué te turbas dentro mío? Confía en el Señor porque Él sigue en control de todas las cosas, ¿no es así? La pandemia nos recordó
que las batallas más importantes se pelean solos. Jesús en Getsemaní libró batalla por la paz de su propio corazón. La batalla más importante que vos tenés que pelear no es por la gente de tu congregación ni por el barrio que estás tratando de ganar, es por tu propia mente y tu corazón para que estén afianzados en una actitud de absoluta confianza en el Señor. Tercer regalo entonces que nos dejó la pandemia, recuperar la perspectiva, darnos cuenta que las batallas más importantes se pelean acá adentro. Termino con esta escena. Vino un leproso rogando a Jesús y arrodillándose y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, ¿qué significativo que es esto en el contexto de la pandemia? Extendió Jesús la mano y lo tocó. Lo tocó. Antes de la pandemia nos habíamos sentido tentados a creer que lo virtual y lo real era casi lo mismo. Capaz que vos te pasabas más tiempo en tus relaciones con el celular que con las personas. Creíamos que una relación con un aparato es lo mismo que una relación con una persona. Lo lindo del aparato es que no tiene mal aliento. ¿No es así? Si el aparato no se puso desodorante, no te enterás. Pero la pandemia nos reveló los límites de la tecnología. Gracias, Señor, por los celulares, gracias por las computadoras, pero el celular no reemplaza a las personas. ¿No es así? Esto no te lo compra un celular. Miren qué linda sonrisa. Un apretón de manos. Un abrazo. Los que somos abuelos. Andás medio tirado, que te abrace tu nieto, ya está. ¿No es así? Las relaciones a las cuales Dios nos ha llamado son relaciones con personas de carne y hueso. Nos entusiasmamos con el Zoom. Meta reuniones de Zoom para acá, reuniones de Zoom para allá. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué están cocinando en casa? Dice, pero no, hermano, la reunión de Zoom no es lo mismo que la reunión con la persona. No podés comer un tallarín por Zoom. ¿No es así? Jesús, nos dice Isaías, es un siervo comprometido con personas. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Miren cómo está enmarcado el ministerio de Jesús en una relación de intimidad con el Padre. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Fíjense, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Quiero que agarre esas dos imágenes. La caña cascada. Cuando éramos pibes, a veces encontrábamos un palito que se había partido y le quedaba la corteza para agarrarlo. ¿Y qué hacíamos como pibes? Confiesen, ¿qué hacían? Lo agarrá, le pisá la parte que está media rota y ¿qué hace? Y lo terminás de romper. Para que esté bien roto.
¿Qué hace Jesús? Une las partes y las venda para que se vuelvan a sanar. No quebrará la caña que ya está, parece que se va a morir. O piensen en esta imagen. ¿Vieron cuando cantamos que lo cumpla feliz, Lorenzo? Le pone toda la saliva arriba de la torta y quedan las velitas, quedan humeando. Y siempre hay una que tiene el ministerio de... ¿No es así? Y otros se prenden. ¿Qué hace Jesús con la vela que está casi muerta? Para que la llama de Dios vuelva a encenderse en esa vida. ¿No es así? El Señor no apagará la mecha que casi no arde. Miren al Señor, vendrá con poder. Miren, dice que vendrá con poder, pero miren cómo usará su poder. Su brazo gobernará por él, con él estará su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado, despacito a la recién parida. Es una imagen de ternura, de compasión. Quiero decirte algo por si no estás enterado. No lo podés hacer por celular eso. Tenés que levantar a la ovejita en tu brazo. Sentirle el olor a ovejita. Agarrar a la parida que le cuesta caminar y llevarla despacito. Esa es nuestra tarea, es nuestra vocación como pastores, como siervos, como ministros del Señor. Es un ministerio que se lleva adelante con ternura. Miren lo que dice la palabra de Jesús. Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están por aquí. Vio unos ciegos y Jesús dice, movido a compasión, tocó los ojos de ellos. Un leproso, movido a compasión, extendió la mano Jesús y lo tocó. Cuando vio la multitud, al desembarcar, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Cuando vio a la viuda sacando a su único hijo para enterrarlo, fue movido a compasión por ella. Cuando el padre vio a su hijo, el hijo pródigo volviendo a casa, dice, cuando estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta palabra, compasión, movido a compasión. Déjame que te comparta 2 o 3 cosas acerca de eso. Aparece 12 veces en los evangelios esta palabra, movido a compasión. Solamente se lo atribuye a Jesús. Y la compasión es un dolor en la zona del vientre. Es que la angustia y el dolor de los demás me afecta como si fuera mi propio dolor, como si fuera mi propia angustia. La pandemia nos ha dado la oportunidad de volver a aprender a amar. Nuestra necesidad más apremiante, amados, no es una vacuna. Nuestra necesidad más apremiante es aprender a ser compasivos. Me tiene que conmover el sufrimiento de la gente que está a mi alrededor. Tengo que decirle al Señor, Señor, úsame para traer alivio, me muero. Porque para esto me levantaste. Para ser de bendición a los que están a mi alrededor.
La pandemia entonces también nos permitió volver a valorar las relaciones. Bendita pandemia. Bendita pandemia. ¿Hiciste un inventario de lo que te dejó la pandemia? ¿O simplemente dijiste gracias a Dios que se va terminando? Si no aprendimos de la pandemia lo que Dios nos quería enseñar, la pandemia no sirvió para nada. Pero la pandemia trajo muchos regalos. Mi esperanza para vos, mi esperanza para mí es que seamos mejores personas hoy de lo que éramos en el... ¿Cuándo arrancó? ¿2020? ¿2019? ¿20? 20. Estaba en el jardín de infantes, yo por eso no me acuerdo bien cómo... Marzo del 2020. Gracias a Dios. Dios aprovecha todas las circunstancias de la vida para traer riqueza, edificación a nuestras vidas, para que seamos cada vez más parecidos a la persona de Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, no hubiéramos ni locos elegidos pasar por la pandemia, pero vos no nos preguntaste. Simplemente nos diste la oportunidad de pasar por la pandemia. Y la pandemia fue despiadada con nosotros porque nos mostró un montón de cosas que no nos gustaron. Entendemos que detrás de esas experiencias hay un Dios deseoso de enseñarle cosas a sus hijos. Gracias por las bendiciones que has traído a nuestra vida como fruto de esta experiencia. Queremos ser más santos, queremos vivir más comprometidos, queremos amar con mayor compromiso, Señor. Queremos aprovechar mejor los momentos de la vida cotidiana, Señor, y descubrirte en los lugares más inesperados. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias, gracias por lo que has estado haciendo en nuestras vidas y por lo que harás. De lo que tú nos has dado, Señor, queremos abrir nuestras manos y bendecir y hacerle bien a las personas que están a nuestro alrededor. Nos volvemos a ofrecer a ti, Señor, somos tuyos, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, somos tus siervos, queremos seguir siendo instrumentos útiles en tus manos. Bendito sea tu nombre, ahora y por siempre. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué silencio, ¿no? Vio que no es un culto de adoración, de alabanza, de salto, de sanidades, de milagros. No es esto, venga, que hay una campaña. Acá nos reunimos con un fin, con un plan, con un propósito, que Dios hable en nuestras vidas. Y me alegra mucho de que hayamos estado en silencio. Eso es buena señal, señal de que la vacuna está. No hacía falta vacuna, dijo él, pero la vacuna del Señor está entrando. Si es que estamos escuchando, estamos entendiendo que realmente todo esto que aconteció, esto que vino, esta pandemia, como dice la bendita pandemia, nos dio 4 frutos, ¿no? que tenemos que capitalizar. La pandemia fue como una inundación. Usted vio algún río que se inunda a veces y saca de todo, corre, saca el agua, saca de latas, madera,
palo, hojas, mueve todo. Vaya a la costa y va a ver. Esto sacó un montón de cosas así a relucir y después bajó y quedó lo que quedó. Y nos mostró a nosotros lo que realmente tenemos que mejorar, arreglar, ordenar. Y gracias a Dios por el desafío de esta mañana a mirarnos un poco adentro. Gracias a Dios. Gracias, hermano. ¿Está recibiendo? No nos vamos a retirar porque cuesta. Recién están acomodándose los que fueron llegando al final. Recién se está acomodando. 300 y un poquito más, 350. Quizás vamos a llegar a 400. Es una alegría que estemos un grupo de siervos y siervas del Señor hoy reunidos acá para juntos orar, adorar y mirarnos en el espejo y decir todo lo que, Señor, tienes que hacer en cada uno de nosotros. Dios nos ha traído y decirle al que está al lado, estoy esperando, vayan subiendo los músicos, vamos a cantar. Tenés que decirle al que está al lado, te habló el Señor, nos habló el Señor. Gloria a Dios.